Buenas tardes, el presente proyecto se titula Fortalecimiento del concepto de patrimonio cultural inmaterial de San Basilio de Palenque por medio del análisis de contenidos, ritmos e instrumentos musicales de la lírica autóctona de los palenqueros. En su proyecto de investigación para aspirar al título de bachiller académico en el año 2021, el semillero es Palenquero Orfenis, la tutora de investigación es María Fernanda Delgado y los integrantes del semillero son Lizeth Parrado, Luz Ángela Gómez y Tomás Vargas. Para iniciar, se tiene el planteamiento del problema que está dividido en causas, efectos y un problema central. Ahora continuamos con las causas, las cuales son falta de conocimiento sobre las culturas afrodescendientes de Colombia, falta de estrategias educativas y sociales para la integración étnica y cultural de los grupos afrodescendientes de Colombia y escasa información sobre el patrimonio cultural en las instituciones educativas. De estas causas, igualmente salen tres efectos. En primera instancia tenemos la falta de conocimiento a nivel nacional frente a las culturas palenqueras. Luego tenemos la escasa aplicación de temas socioculturales y sus respectivos patrimonios en establecimientos escolares. Y por último tenemos la importancia casi nula que se le da al patrimonio, ya sea material o inmaterial, en diferentes culturas a nivel nacional. Siendo así el problema central, ¿de qué manera se puede fortalecer el concepto de patrimonio cultural inmaterial de San Basilio de Palenque en los niños del grado sexto B del Liceo Nuevos Horizontes en el año lectivo 2021, mediante el análisis de los contenidos, ritmos e instrumentos musicales de la lírica autóctona de la comunidad de San Basilio de Palenque? A raíz de nuestra pregunta al problema pudimos generar el objetivo general, que es fortalecer el concepto de patrimonio cultural y material en los niños de grado sexto E en los Liceo Nuevos Horizontes mediante el análisis de contenidos rítmicos e instrumentos musicales de la lírica autóctona de la comunidad de San Basilio de Palenque durante el año lectivo 2021. A partir de estos ánimos generamos pues tres objetivos específicos. El primero pertenece a la fase diagnóstica, que es identificar el nivel inicial de conocimiento frente al concepto de patrimonio cultural inmaterial de San Basilio de Palenque en los niños de grado sexto E. Luego de esto, pues, bueno, generamos tres categorías. La primera es Patrimonio Cultural y Material de San Basilio de Palenque, que tiene tres subcategorías, al igual que tres variables. La primera subcategoría es la importancia de San Basilio de Palenque, la segunda subcategoría es San Basilio de Palenque a nivel sociocultural e histórico, y luego tenemos Patrimonio Cultural Material e Inmaterial. Las variables son el análisis de aspectos relevantes a nivel histórico, luego el fortalecimiento a nivel cultural, religioso y social, y por último la contextualización y la diferenciación entre estos, que es para que la muestra pues sepa cuál es el que vamos a trabajar, que en este caso es el patrimonio cultural inmaterial. Como referente teórico tenemos a Francois 2009 y el repositorio de aprendizaje Colombia Aprende. En primera instancia, Francois 2009 nos permite evaluar pues, los efectos que se hicieron con anterioridad frente a la poca relevancia que se le está dando al patrimonio cultural inmaterial. Cabe aclarar que el patrimonio cultural inmaterial abarca todo lo que tenga que ver con las expresiones y las tradiciones heredadas de los antepasados y transmitidas a los descendientes. Siguiendo con el hilo conductor, podemos ver que Colombia Aprende nos da la suficiente información entre los aspectos que hacen parte del patrimonio cultural y material, que en este caso sería lo histórico, la religión, el lenguaje, las festividades, etc. En la fase 2 se tiene que aplicar la metodología artística por medio de la música afrocolombiana como herramienta de aprendizaje en los niños del grado sexto del Liceo Nuevos Horizontes en el año lectivo 2021. De allí se tiene una categoría y dos subcategorías con sus respectivas variables. La categoría la número 2, que es música como herramienta de aprendizaje, y la subcategoría es música en la enseñanza escolar y música afrocolombiana. Y allí tienen sus variables que son reconocimiento de la música como rúbrica en la enseñanza estudiantil y la identificación de las letras, métricas, ritmos e historias en las canciones. El referente teórico perteneciente a esta parte es 1991, quien en su libro titulado La música en la enseñanza básica menciona que es de suma importancia aplicar en las instituciones la herramienta de la música como metodología de enseñanza. Él hace, primero que todo, menciona que esto ayuda a que el interés de los estudiantes aumente y que el ambiente escolar en las aulas institucionales también sea mucho mejor. Ahora bien, hace dos aclaraciones específicas que son, en la primera, los docentes no deben ser especializados en música, sino que deben planificar sus clases de manera que incluyan la herramienta musical. Y la número dos es que tampoco importan las edades en las que se aplique esta metodología. Pueden ser estudiantes de bachillerato, primaria o de preescolar. Lo importante, como se mencionó, es que los docentes
planifiquen de manera adecuada su clase utilizando esta herramienta. Ahora continuamos con los teóricos Piaget, Vygotsky y Zuviría, en el cual en la teoría de Piaget se dice que tanto como el niño como el adulto actúan de acuerdo a lo que quieren o desean, conservando el interés y la necesidad de recibir una explicación por lo que no saben, por lo que desconocen en todas las etapas de su vida. Y asimismo se puede definir como que el niño, el adolescente y el adulto nunca van a actuar si no tienen un impulso por descubrir o tener una necesidad. Continuamos con Vygotsky, en el cual dice que el desarrollo mental de una persona siempre está determinado por la evolución de la época en la que está viviendo, por las relaciones sociales que tiene en el ambiente con el que interactúa y por la parte biológica de su ser. Y por último, asumiría que dice que un mentefacto conceptual es un organizador cuya función principal es organizar el contenido plasmándolo en un diagrama definido y dividido por partes donde cada idea tiene una posición específica y estas son las encargadas de formar el concepto como tal. De ellos se yace una categoría la cual es fortalecer el conocimiento sobre el patrimonio cultural y material del San Basilio de Palenque, teniendo una subcategoría la cual es estimular el conocimiento de los niños en sexto B y como variable el desarrollo del proceso en el ámbito cultural afrocolombiano. Cabe aclarar que estas categorías son pertenecientes al último objetivo, que es evaluar el nivel de conocimiento alcanzado sobre el concepto de patrimonio cultural inmaterial de San Basilio de Palenque en los niños del grado sexto del Liceo Nuevos Horizontes en el año lectivo 2021. Bueno, como diseño de investigación, tenemos el tipo de investigación que es la investigación-acción empírica. Según Panalba, nos dice que la empírica aborda todos los problemas sociales que requieren un cambio y busca una solución sistemática. En este caso, pues el problema social es el patrimonio cultural y material de San Basilio de Palenque, y sistemática es la ciencia que estudia la diversidad como consecuencia de su historia evolutiva y la información, dando la información básica para reconstruir patrones biológicos y poder explicar los procesos mediante una hipótesis. También cabe aclarar que esta se escogió puesto que nos da una perspectiva de la enseñanza por medio de la experiencia de la misma población. Continuamos con el enfoque de la investigación, el cual es cualitativo y se define como todo aquello que no es tangible, pero de todas maneras se puede sentir y se puede no visibilizar, sino crear como una cierta cultura o cierta creencia a partir de ello, como lo puede ser la música, las creencias, los rituales fúnebres y demás. Por último, se tiene la perspectiva que es praxis política, ya que según Arnal Rincón y La Torre, las investigaciones con este tipo de orientación brindan una problemática o información sobre alguna problemática para posteriormente buscar soluciones que generen un cambio positivo, que fue básicamente lo que se realizó en el presente proyecto. Se tiene una problemática que fue mencionada anteriormente y con base en la música como herramienta se buscó fortalecer el concepto de patrimonio cultural inmaterial en los estudiantes de grado sexto B. Dejando ya, bueno, en la primera fase podemos ver la fase diagnóstica, en la que fue el pretest. En primera instancia podemos ver que los integrantes, ve que la muestra mostró, bueno, predominó pues en categorías como la identificación, el reconocimiento, las diferencias y la representación intangible. Esto quiere decir que la población tenía cierto conocimiento sobre qué es lo material y lo inmaterial, o sea, lo tangible y lo intangible, y algunas cosas de los afrocolombianos en general. Más sin embargo, no relacionaban que era patrimonio material e inmaterial propio de San Basilio de Palenque. Esto lo podemos ver en las categorías pues, de instrumentos, religión, festividades y canciones, que como tal eran preguntas propias de frente al patrimonio cultural e inmaterial de San Basilio de Palenque. A partir de pues dejamos la fase diagnóstica y seguimos con la fase ejecutora, en donde se aplicaron 4 técnicas e instrumentos, todas estas relacionadas con la enseñanza, con la música como herramienta. En primera instancia tenemos la observación situativa, que se eligió puesto que Sampieri 2014 nos dice que a través de esa observación es la perspectiva de la muestra y nos permite obtener información que sea más fructífera para la investigación. Luego tenemos el diario de campo, que se eligió puesto que Macmillan 2005 nos dice que este es un recolector de datos en orden cronológico que nos permite describir a detalle dichos aspectos de la investigación.
Luego tenemos el cuestionario que se aplicó en el PESTES y el POSTES. Este se escogió puesto que Sampieri 2014 nos dice que es un conjunto de preguntas seguidas de respuestas directas por parte de la muestra, lo cual nos permite pues analizar como tal cuál es el pensamiento general que tiene la muestra en el momento. Y por último tenemos el mentefacto conceptual, en donde Subiría 1999 nos dice que este es una enseñanza poco tradicional, fuera de lo tradicional, que nos permite analizar todas las categorías como tal de un concepto. Luego de esto tenemos las aplicaciones. Se realizaron 5 aplicaciones, todas seguidas pues de las subcategorías que se dijeron con anterioridad, que es en el ámbito histórico, el ámbito sociocultural y por último la contextualización y diferenciación pues, del patrimonio cultural. En primera instancia tenemos la aplicación número 1, se utilizó una canción totalmente diferente para cada aplicación, en este caso fue el himno. Se trabajó el ámbito histórico y se utilizaron por lo menos dos instrumentos por cada aplicación. En este caso fue el diario de campo y la observación participativa. El diario de campo, puesto que se llevó, pues, bueno, el orden cronológico, pues, durante las primeras 3 aplicaciones y la observación participativa que se llevó a cabo durante la aplicación. Luego tenemos la aplicación número 2. Esta se llevó a cabo, pues bueno, con el orden, la subcategoría histórica y también sociocultural. Esta se llevó a cabo pues con una canción totalmente diferente y se llevó a cabo el instrumento de la observación participativa y el diario de campo. Luego tenemos la aplicación número 3, en donde ya se dejó de lado lo histórico y se empezó a emplear pues lo sociocultural, que se llevó a cabo pues de la aplicación 2, y lo musical. Esta también pues se llevó a cabo pues el diario de campo y la observación participativa y como tal su canción totalmente diferente. Luego tenemos la aplicación número 4, en donde ya dejamos pues como tal alguna de estas y se empezó a emplear el mentefacto conceptual, como tal este fue de práctica y se empezó a usar pues el ámbito sociocultural y también pues patrimonio inmaterial, que es como tal las fiestas culturales. Se usó esta canción y se empleó el diario de campo, puesto que se tenía que llevar pues como tal el orden cronológico antes de la última aplicación, ya que este fue como tal una preparación para la última aplicación, que es pues como tal, la contextualización y la diferenciación entre patrimonio cultural material e inmaterial. En este caso, pues se llevó a cabo el mentefacto conceptual y la observación participativa. No se llevó el diario de campo, puesto que esta ya es la última aplicación, entonces no había como tal un orden cronológico que llevar. Al igual, pues bueno, una canción totalmente diferente. Y ya. En el estado final, que hace parte de la fase sintética, como se puede observar en la gráfica, se puede ver un cambio en los resultados del cuestionario final, en donde mayor cantidad de estudiantes optaron por elegir la opción correcta en la mayoría de preguntas, excepto en la número 4, que va enfocada en la religión. Es importante también fortalecer esto debido a que en la religión se realizan diversas prácticas que hacen parte del patrimonio cultural inmaterial de San Basilio de Palenque. Por otro lado, no, sin embargo, se puede decir aún así que hay un cambio significativo en los estudiantes, en donde se puede decir que una vez finalizado el ejercicio de las aplicaciones con los estudiantes, sí fortalecieron el concepto que tenían sobre patrimonio cultural inmaterial de aquella cultura, ya poseían más conocimiento sobre la música, bailes y elementos por el estilo que hacen parte de este patrimonio y que son importantes que antes no tenían en cuenta. Para finalizar, se tienen lo que son las conclusiones y las recomendaciones. Entonces, como, bueno, en primera instancia se puede concluir que los estudiantes sí presentaban conocimientos solamente sobre lo que era material e inmaterial, que sabían que lo material era lo que se podía tocar y lo inmaterial lo intangible, sin embargo no lo relacionaban con nada de cultural, ni sabían que esto se podía hacer y mucho menos con los patrimonios cultural y material de San Basilio de Palenque. Por lo tanto, se podía fortalecer. Así es como se dice pues, que se llegó a concluir que se puede aplicar que mediante la aplicación de mediante la aplicación de los análisis de los contenidos, ritmos e instrumentos musicales de la lírica autóctona de San Basilio de Palenque, sí se permite fortalecer el concepto de patrimonio cultural inmaterial, puesto que los resultados del presente estudio sí permiten vislumbrar que los estudiantes, luego de las aplicaciones que estuvieron enfocadas o que estuvieron realizadas con la herramienta de la música afrocolombiana, luego de ello, sí tuvieron una percepción más clara sobre lo que es el concepto de patrimonio cultural inmaterial en el Palenque. Bueno, ahora continuamos con las recomendaciones, las cuales, como se pueden dar cuenta, son 2.
La primera es que en caso de continuar con este proyecto, se aconseja basarse más en el tema religioso de los palenqueros, ya que este hace parte importante de las tradiciones y toda la cultura inmaterial sobre ellos. Y la segunda es que recomendar a los directores institucionales ampliar e incluir la enseñanza sobre estas culturas, no solo la palenquera, ya que la música y las culturas afrocolombianas hacen parte muy importante sobre nuestra historia y para preservar las raíces de nuestro país, principalmente música, desde la parte musical. Bueno, y las referencias, muchísimas gracias por su atención.